Hola, seguramente muchos han escuchado o tienen o han leído el libro de Alfred North Whitehead, Adventures Among Books. Para los que nos gustan los libros, quizá esas sean las únicas aventuras que realmente tenemos en esta vida. Hoy quiero relatarles una de esas aventuras y la quiero encuadrar dentro de la teoría de la transposición didáctica de la que hemos venido hablando en la serie sobre currículum. El libro del que quiero hablar es de un filósofo español que se llama Fernando Savater. Es este libro, La filosofía tachada, precedida de nihilismo y acción. Son ya filosofías perimidas, pero cuando uno las lee uno encuentra cosas verdaderamente interesantes que es necesario comentar. Son dos los pasajes que quiero comentar y los voy a leer antes de comentarlos. El primero se encuentra en la página 123 y dice lo siguiente: la filosofía no se transmite o enseña, sino que se experimenta en el diálogo. No progresa, sino más bien se esfuerza en la bipolar estructura de la subjetividad por recorrer el camino que media entre el silencio originario y la reconquista del silencio. No tiene utilidad universal ninguna, ni sabría qué hacer con tan vacua abstracción, pero es, irónicamente, del mayor provecho para quien se arriesga a ella, y de ella obtiene la disolución de su identidad y la rigurosa demolición de sus razones de vida. ¿Qué debemos recordar de este pasaje? Nos dice que la filosofía nos enseña y que de ella obtenemos una, lo voy a leer en sus palabras, disolución de la identidad y la rigurosa demolición de las razones de vida. Eso dice. Vamos al siguiente pasaje. El siguiente pasaje está en la página 125. Nos habla acerca de la ciencia. Dice: la exigencia de unanimidad que la ciencia impone se ve constantemente perturbada por la subjetividad. Bien, ¿qué podemos comentar al respecto de estos pasajes? ¿Por qué son tan interesantes para quien conoce la teoría de la transposición didáctica? Bien, si ustedes recuerdan, la teoría de la transposición didáctica nos dice que hay dos tipos de saberes: el saber erudito, que no es enseñable, y el saber enseñable, que es el resultado de una transposición del saber erudito. ¿En qué consiste esa transposición? Consiste en que un cerebro, un ser humano, que conoce del saber erudito, lo encuentra en revistas, libros o en alguna universidad extranjera a la que fue a estudiar o en alguna universidad local en la que estudió, y lo vuelve algo que se puede enseñar en los salones de clases. Como la mayoría de los docentes carecen de experiencia de investigación, creen que la ciencia es eso que les enseñaron sus profesores en el salón de clases. Eso no es la ciencia, eso es la transposición de la ciencia. La ciencia es un campo en constante disputa, en discusión. Son teorías que surgen hoy y que mañana son refutadas o confirmadas. Esperemos que siempre sean confirmadas las nuestras y las del oponente sean rechazadas. Ese es, pues, el campo de la ciencia. ¿Por qué no es enseñable? No es enseñable porque lo que se acaba de descubrir hoy, lo que se adelanta como hipótesis mañana, son cosas que realmente son muy inestables. No hay unanimidad respecto de ellas. Para poder enseñar algo se necesita unanimidad. La teoría de la transposición didáctica nos dice que solo es enseñable lo que es ya un consenso entre especialistas. Lo que llega a los libros de textos es un consenso entre especialistas, no es el saber vivo de hoy, es el saber muerto de hace un siglo o de hace unos 50 años. Entonces, de acuerdo a esta teoría, lo que dice Sabater, bueno, en realidad no caracteriza a la filosofía en tanto que saber erudito, caracteriza a todos los saberes eruditos, ninguno es enseñable. La filosofía no es enseñable cuando es la filosofía que se está discutiendo hoy. Y como la filosofía siempre se está discutiendo, pues no se puede enseñar, se tiene que transponer. A lo que se opone Sabater es a cierto tipo de enseñanza. Su discurso es un discurso acerca del saber pedagógico, acerca del saber de las aulas, que es un saber muerto. A eso sí se puede aplicar lo que él dice, pero al saber de la ciencia, claro que no. La ciencia es tan inenseñable como la filosofía. Entonces, desde esta perspectiva, podemos darnos cuenta que en muchos casos, cuando leemos un libro, nos dejamos llevar más bien por las frases emotivas, por las frases que nos conmueven, antes que por un análisis conceptual de lo que está sucediendo. Aquí en este caso hemos hecho ese análisis. Hemos utilizado la teoría de la transposición didáctica para demostrar que la filosofía es inenseñable, pero es tan inenseñable como cualquier saber vivo.
Las transposiciones didácticas pueden ser más o menos buenas, más o menos malas, pero a ellas casi todos nos opondremos porque son siempre anacrónicas y generalmente están acompañadas del acto autoritario del docente y de las burocracias. Las burocracias son las que eligen el saber erudito, son las que permiten su enseñanza en las clases. Es contra ellas contra las que se opone Sabater, no realmente contra otra cosa, ni siquiera contra la ciencia. Quizás Sabater ni siquiera sabe mucho de ciencia. Pero es uno de esos que en las aulas generan un espantapájaros de la ciencia y lo destruyen. Esa no es una muy buena forma crítica de hacer las cosas, pero bueno, es lo que hay en los salones de clases. Muchas gracias.